Bienvenidos a la descripción de lo que es una tabla de procesos en GNU Linux. Pero antes que nada, para poder describir qué es una tabla, necesitamos saber qué es un bloque de control de proceso o PCB. Y esto no es más que la forma en la que un sistema operativo almacena toda la información referente a un proceso. Es decir, es como una estructura o unos campos que el sistema operativo define donde se almacena la información, por ejemplo, como el identificador del proceso, el uso de la CPU que ha hecho el proceso y la identificación del procesador. Es decir, cuando se inicia un nuevo proceso dentro del sistema operativo, le asigna un procesador en caso de que el hardware disponga de varios procesadores. Esto con el fin de optimizar recursos. También obtiene el estado del proceso, que puede estar si el proceso está corriendo, si el proceso está listo, si el proceso está durmiendo. El identificador de usuario o grupo que crea el proceso. El identificador del padre, que es el identificador del proceso que crea ese proceso. Es decir, un proceso puede crear otros procesos. También estadísticas, estado de memoria, recursos, uso, privilegio. También tiene información sobre el tiempo que ha consumido, el tiempo de CPU que ha consumido el proceso, el inicio y el rango de memoria que puede usar el proceso. En fin, cuando uno entra al administrador de tareas y puede observar algunos datos, algunos detalles con referentes a los procesos, esos datos se están almacenando en el PCB de dicho proceso. Es decir, cada proceso tiene un PCB dentro del sistema operativo. Pero entonces el PCB es la forma como el sistema operativo se encarga de almacenar la información del proceso, ya para poderlo identificar, para poderlo manipular, para poder administrarlo de una forma más eficiente. Pero haya quedado claro lo que es un bloque de control de proceso. Ahora, ahora la siguiente definición, que es una tabla de procesos en un sistema operativo. Pues una tabla de procesos no es más que varios BCB, ¿ya? O sea, es una tabla donde se encuentran ubicados varios BCB. El sistema operativo también definirá su estructura. Nosotros aquí lo podemos definir como si fuera una tabla, pero en realidad el sistema operativo no lo ve como una tabla. Él lo ve como una estructura de datos que él define. Entonces aquí le damos algunas definiciones. Dicen que es un conjunto de BCB que forman las tablas de procesos. El ID del proceso se usa como índice de las tablas de los procesos. ¿Qué es el índice en la tabla? El índice es el identificador único que identifica ese proceso dentro de la tabla. Entonces es el método para planificar y controlar los procesos que se ejecutan en un sistema operativo. ¿Ya? Entonces aquí el BCB es como la información de un proceso. Entonces la tabla de procesos es como donde se encuentra la información de todos los procesos que se están ejecutando. ¿Ya? Sí, espero hacerme entender con este concepto. Ahora seguimos con lo que es una tabla de procesos en GNU Linux. En Linux, cada proceso del sistema operativo tiene dos estructuras que lo identifican. Una es la struct task struct, que es la tabla de procesos, y el otro es la struct info, que es información concerniente sobre el hardware. Ese es otro tema que por un momento no nos interesa profundizar. Ahorita estamos hablando de la tabla de procesos, que en ese caso se almacena en la estructura struct task struct, como lo mencioné antes. El sistema operativo define su estructura en la cual almacena todos esos datos. Y aquí podemos observar algunos datos que se almacenan en dicha tabla. Pues se han puesto como que los más importantes, ya que a manera de explicación porque en realidad son muchos datos los que tiene esa estructura. Pero hemos puesto como los más importantes a manera de ilustrar la idea, de dar una idea de cómo es. Entonces podemos observar que aquí la tabla de procesos tiene un PID,
que es el Process ID, que es el identificador único del proceso, el índice. El índice tiene el nombre del proceso, el PPID, que es el padre del Process ID, es decir, es el proceso que creó ese proceso. Acá tenemos el nombre de usuario que ha lanzado el proceso, el estado del proceso, que puede ser listo, ejecutando, en espera de entrada, salida, durmiendo, zombie, terminado. Aquí está el inicio de memoria y el fin de memoria, que no es más que el rango de memoria que ese proceso, en lo que ese proceso puede ejecutarse. Cada vez que se crea un proceso, primero se le asigna un PID, luego se le asigna un rango de memoria, que es este que podemos observar aquí. Ya, entonces tiene un inicio de memoria y un final de memoria. Luego se carga el proceso en memoria y finalmente se terminan de llenar todos los demás datos en la tabla de procesos. Bueno, aquí podemos observar que tenemos el PID1, que es el proceso init. Generalmente en todos los sistemas operativos GNU Linux el proceso init tiene el PID1, ya que es el primer proceso que se ejecuta después de la ejecución de todos los comandos del kernel. Entonces el proceso init es el encargado de iniciar todos los demás, pues, la mayoría pues, de los demás procesos, por ejemplo los servicios, lo que son los drivers y todo eso. Y él tiene el padre, su ID de su padre es el 0, su usuario es el root. Aquí podemos observar que se encuentra listo, es decir, en espera para entrar a ejecutarse en la CPU. Como sabemos, este estado conmuta muy rápidamente, dependiendo de la velocidad de la CPU y de la configuración que tenga el hardware y el software. Y aquí vemos que este es su rango de memoria en lo que él puede actuar. Claro está, también puede haber memoria compartida. Aquí tenemos el PID12, que es Chrome. El padre ID es el 1. Podemos observar que entonces el proceso init inició el proceso Chrome. Ya, el usuario que arrancó el proceso aquí es Ubuntu, se encuentra ejecutando y este es su rango de memoria. Aquí está el proceso explorador, que fue iniciado por el navegador. Por ejemplo, cuando deseamos cargar un archivo al navegador, pues es el navegador el encargado de iniciar el explorador. Este tiene el PID 18, el usuario que lo inicia es Ubuntu y está en espera de una instrucción de entrada-salida. Y este es su rango de memoria. Entonces, básicamente, esto que observamos aquí es la tabla de procesos que se define dentro de esta estructura. En esta estructura obviamente se encuentra mucha más información y muchos más datos de los que podemos observar aquí, pero claro, esto es como forma de ejemplo, no vamos a escribir todos esos datos, ¿sí? Y bueno, espero aquí hasta que haya quedado claro lo que es una tabla de procesos en los sistemas operativos GNU Linux. Ahora continuamos con... Bueno, además, el sistema operativo organiza los Process Control Blocks en colas. Estas colas son las colas de los estados. Pueden haber varias colas. La cola de listos, la cola de ejecutando, de los que están corriendo, la cola de los que están en espera de entradas y salidas. Pues en este sistema, por ejemplo, cuando se crea un proceso nuevo, este pasa directamente a la cola de listo. Si no hay ningún proceso en esa cola, se procede a ejecutarlo de una vez. Entonces luego cuando llega otro proceso, en la cola de listos o preparado, cuando llega otro proceso, cuando ya se termina el quantum o tiempo de su ejecución, vuelve a la cola de preparados y el proceso que le seguía entonces va a ser el que se va a ejecutar y así sucesivamente. Ya también puede que este proceso que se esté ejecutando aquí requiera una entrada o salida, entonces va a la cola de espera de entrada o salida. ¿Por qué una cola? Porque bueno, varios procesos pueden usar el mismo dispositivo, entonces por eso también tienen que hacer cola. Recordemos que en la cola el primero que llega es el primero que se atiende. Y pues ahora veremos algunos comandos para la administración de procesos en GNU Linux. En este caso más específicamente usaremos Ubuntu, que es una de las distribuciones más conocidas. Bueno, entonces vamos a Ubuntu y veremos algunos
ejecutamos la terminal y veremos primero, el primer comando es el comando ps, que lo que hace, el comando ps básicamente lo que hace es mostrarnos una instantánea o una foto del estado de los procesos. Es decir, cuando se ejecuta, mira el estado de los procesos y te devuelve el estado que tienen los procesos en ese instante. Entonces, bueno, primero ejecutemos el comando ps solo, sin más nada. Entonces, cuando uno lo ejecuta así, pues podemos observar que se muestra a sí mismo, básicamente. Entonces aquí está mostrando su ID, este TTY es la terminal que ejecuta este comando. Este es el tiempo de uso de la CPU, como podemos observar, es muy pequeño. No quiere decir que sea cero, exactamente, sino que es como es un tiempo tan pequeño que no alcanza a llegar acá. Puede ser 0.000001 segundo. Y este es el nombre del comando. Y aquí pues muestra el bash porque claro, bash es el intérprete de comandos de PS, entonces por eso lo muestro. Bueno, ahora continuemos con otro ejemplo del PS, por ejemplo, PS con las opciones A, U, X, donde la opción X lo que hace es mostrarnos todos los procesos que no tienen, todos los procesos y así no tengan terminales asociadas. Es decir, hay unos procesos que no tendrán, no tendrán una terminal asociada, ya que pueden ser procesos del sistema operativo. Entonces, si le quitamos el parámetro menos X, no nos mostrará esos procesos. La opción U lo que hace es mostrarnos de forma legible para los seres humanos, es decir, pues puede que el tamaño nos lo muestre en bytes, que es la forma nativa de su almacenamiento, pero entonces nosotros queremos que nos lo muestre, por ejemplo, en kilobytes, que es un poco más entendible, o en megabytes. Entonces, en esta forma, el proceso se encargará de hacer la conversión para que el proceso, para que se nos muestren los datos de forma más entendible. Y la opción A lo que hace es que nos va a mostrar todos los procesos de todos los usuarios que se están ejecutando. Es decir, este comando nos muestra una instantánea de todos los procesos. Entonces aquí pues pasamos esto para poder observar, como son demasiados procesos, pues puede ocupar toda la terminal. Entonces vamos a pasar solo el comando more para poder observarlo de forma más práctica, de una mejor manera. Ejecutamos el comando y aquí podemos observar. ¿Qué nos muestra? Todos estos datos que están aquí están almacenados en el BCP de cada proceso. Todos estos son los datos que contiene el BCP de esos procesos, y ese BCP está en la tabla de procesos. ¿Ya? Entonces podemos ver que es como si esto fuera algo así como una tabla de procesos. Claro está, no lo es. Aquí solo algunos datos de lo que es esa tabla de procesos. Podemos observar que está el usuario que ejecuta el proceso, el PID, que es el identificador 1, aquí podemos observar que este es el 1, este debe ser el proceso init, aquí está, él siempre tiene el PID 1 en estos usuarios, el porcentaje de uso de la CPU, porcentaje de uso de memoria, esta es la memoria virtual que está usando el proceso. Recordemos que la memoria virtual es la memoria que se almacena en disco y a la cual no se tiene tanto acceso. Y esta es la memoria física que usa el proceso, que es la memoria que está que es constantemente accedida por el procesador. Esta es la terminal que ejecuta el proceso, que podemos observar que este no tiene ninguna asociada. Este es el estado del proceso. Si es S, quiere decir que está suspendido. Si tiene el signo menor, igual quiere decir que este es un proceso esencial, es decir, este proceso es importante. El de arriba, este es un proceso importante para el sistema operativo, ya que tiene este identificador lo hace importante, lo hace que es un proceso prioritario. Este es la hora a la que se inicia el proceso y este es el tiempo de CPU que ha consumido. Y pues este es el comando que lo inició. Y así para todos los demás procesos. Bueno, aquí busquemos un proceso que haya estado... la L aquí, este parámetro L quiere decir que este proceso tiene múltiples hilos. Es decir, él tiene muchos hilos que son hijos de ese proceso.
La N quiere decir que no es tan prioritario. Cuando se le pone la N quiere decir que ese proceso no es tan prioritario. Y aquí esta S minúscula quiere decir que ese proceso es un proceso de inicio de sesión. Es decir, ese proceso se ejecutó cuando el usuario inició la sesión. Y pues busquemos un proceso aquí que tenga, por ejemplo, un estado corriendo. Veamos. Que está aquí. Podemos observar que es el mismo, o sea, en el instante que ejecutamos el PSAUX, él se encontraba corriendo. Por lo tanto, aquí nos aparece la R de running, corriendo. Entonces se detectó a sí mismo que estaba corriendo. Eso para esto, bueno, esto para el comando PS. Bueno, ahora continuando con lo que es el comando PS3, que me parece que es un comando muy interesante, ya que este comando lo que hace es mostrarnos el árbol de procesos que se están ejecutando actualmente. Aquí lo podemos observar. Aquí podemos ver que el padre de todos los procesos que se ejecutan es el proceso init. Aquí está el árbol. Entonces este es el padre, por ejemplo, de Network Manager. Y ahora Network Manager es el padre de HClient, de DNS Max y de estos otros dos procesos. Este 2 for que está aquí quiere decir que de estos que están aquí son dos procesos que se están ejecutando y ambos tienen el mismo nombre. Obviamente tienen diferentes PID, pero tienen el mismo nombre. Unas opciones para este comando es, por ejemplo, la opción "-p". PS3 "-p", y lo que hace es mostrarnos todos los procesos con su respectivo PID. ¿Ya? Entonces aquí podemos observar que este tiene el 1996 y este tiene el PID 202. Entonces ahora, por ejemplo, si queremos ver solamente este árbol que está aquí, entonces ejecutamos la opción PS3 y el ID que sigue del proceso, el ID 1996. Y si le pasamos, hacemos un "-p", exactamente, para que nos muestre. Aquí vamos a observar, aquí está, entonces nos muestra el árbol que es referente a este que está aquí, a este proceso ID. Eso referente al comando PS3. El otro comando también me parece un comando muy interesante informático, es el comando top, que lo que hace es mostrarnos de forma dinámica el estado de los procesos. Aquí está, bien. Es muy parecido al comando PS, solamente que se va actualizando de acuerdo al uso de la CPU que hace cada proceso. Entonces, aquí están organizados de acuerdo a al uso de la CPU. Aquí vamos a observar que es muy parecido, tiene el Process ID, usuario. Estos dos parámetros definen la prioridad del proceso dentro del sistema operativo. Esta es la memoria virtual que está usando el proceso, esta usa 159 MB. La memoria reservada, que es la memoria física que está usando. Esta SHR es la memoria compartida del proceso. Esto define el estado del proceso como se explicó en el comando PS. Vemos el paquete está running, corriendo, obviamente. El comando top está corriendo porque es el que se está ejecutando. Porcentaje de CPU que usa, porcentaje de memoria, tiempo de CPU que ha usado ese proceso. Aquí podemos usar que está usado 23 segundos, 23.25 segundos. Y este finalmente es el comando que ejecuta dicho proceso. Recordemos que todo en Linux es un archivo, así que todos estos comandos también son unos archivos. Y ahora si queremos, aquí, pues acá arriba se puede observar, este es el tiempo que ha estado el sistema operativo encendido, los usuarios que ha tenido, el número de tareas totales, que son 151 tareas, que tiene una tarea corriendo, que tiene 147 durmiendo, que tiene 0 paradas y que tiene 3 zombies.
Recordemos que el estado zombie es cuando ya el proceso ha sido terminado. Esta es la memoria total, usada, la que está libre y la memoria que está en buffers. Bueno, la memoria que está en buffer no es más que cuando, por ejemplo, un proceso desea escribir datos en un disco duro. Entonces, esos datos, antes de escribirse en el disco duro, se almacenan en un espacio intermedio. Y luego de almacenarse en ese espacio intermedio, sí se escriben al disco. Es algo más o menos, es algo parecido a eso. Ahora, por ejemplo, si queremos ver solamente el estado de un proceso en particular, entonces lo que hacemos es ejecutar el comando top con la opción "-p" y le pasamos como parámetro el ID de ese proceso. Por ejemplo, aquí top "-p1" y nos va a mostrar solamente lo que suceda con el proceso que tiene el PID 1, que en este caso es el init. Y bueno, eso con respecto al proceso top. Ahora continuamos. Como podemos observar, los tres procesos que hemos descrito anteriormente, lo que hacen es darnos información de todos los procesos, nos informan sobre el estado de los procesos en el sistema operativo. Pero si de pronto queremos ahora eliminar un proceso, entonces usamos el comando kill, que es el comando encargado de matar los procesos que se encuentran ejecutando dentro del sistema operativo. Los comandos anteriores lo que se encargaba eran de mostrarnos el estado de los procesos. Con este los podemos terminar. Ahora, si queremos terminar un proceso, tenemos que saber su PID. Entonces pasamos kill, PID y el terminar el proceso que tiene este identificador que le pasemos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el navegador iniciado. Vamos a terminar el navegador por medio de la consola. Entonces, lo que hacemos, primero tenemos que saber el ID que está asociado a ese navegador. Entonces, lo que hacemos, se hace como si hacemos una búsqueda con el comando ps. Entonces luego el comando ps de awaken nos va a mostrar todos los procesos que se están ejecutando. Entonces con el comando grep buscamos que diga Firefox para obtener su identificador. Ya, aquí podemos observar que el identificador es el 2339. Este que está acá abajo, pues es la ejecución del comando grep, que también tenía la palabra Firefox, entonces por lo tanto se encontró a sí mismo. Pero en realidad el navegador es este, el que tiene el ID 2339. Ahora podemos observar, usamos el comando kill y pasamos ese ID 2339 y se terminará el navegador automáticamente. Ahí podemos observar. Ahora, existen casos en los que los procesos no se dejarán eliminar fácilmente, por lo tanto se le tiene que pasar el parámetro "-9", que es como algo así como pasarle un cierre forzoso a ese proceso. Y también se le pueden pasar a este comando, también se le pueden pasar señales, como por ejemplo sync turn, para terminar los procesos. Y si queremos ahora terminar un proceso por su nombre, entonces lo que hacemos, iniciamos de nuevo el navegador, es simplemente escribir el comando kill all escribimos el comando kill all nombre del proceso, en este caso Firefox, y también se terminará aquí. Listo. Y pues volvemos a la presentación. Aquí salimos de aquí y es aquí. Listo. Pues ya, espero haya quedado claro lo que son lo que son el uso de estos procesos de estos comandos para la administración de procesos en Ubuntu. El anterior video es un taller de sistemas operativos creado por los estudiantes Johan de Jesús de Vargas Álvarez y Rodolfo Anaya Robledo al docente Samir Castaño Rivera. Pues espero todo se haya entendido y haya quedado muy claro lo que es una tabla de procesos en los sistemas operativos de GNU Linux. Cualquier duda o inquietud pueden comentar en el video. Y finalmente, muchas gracias por su atención.